capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 al 11. En esa parte escritural encontraremos el día de hoy la porción en la cual usted y yo estaremos estudiando la palabra de nuestro Dios. Versículo 8 en adelante dice la escritura de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, que fue muerto y vivió, dice estas cosas: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar. Y el día de hoy tenemos el privilegio de leer, de escuchar esta segunda carta que fue dictada por el Señor Jesucristo, escrita por el siervo de Dios Juan y enviada a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Esmirna. Vamos a contemplar a través de esta hermosa carta lo que el Señor Jesús tenía que decirle a los congregantes en esta ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna quedaba aproximadamente a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. En el tiempo antiguo se le conocía como el puerto de Asia y rivalidaba con Éfeso porque también era una ciudad marítima, pero los edificios y la construcción del puerto en Esmirna era hermoso, era excelente, y por lo tanto se había ganado este título. Es posible que la iglesia en Esmirna haya dado inicio por los bautizados en Jerusalén después del día del Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, y en aquel día fueron bautizadas más de 3,000 personas. Aunque otros piensan que la iglesia en Esmirna dio inicio por la evangelización del siervo de Dios Pablo en la ciudad vecina de Éfeso, y de ahí llegó el evangelio a Esmirna. Sea como haya sido que el evangelio haya llegado a esa ciudad, esa iglesia a la cual el Señor Jesús envía esta segunda carta, luchaba con dos fuerzas enemigas. Por un lado existía la población judía muy opuesta al cristianismo, y por otro lado la población gentil que era leal a Roma y apoyaba la adoración al emperador. Entre estas dos fuerzas enemigas estaba creciendo esta iglesia en Esmirna. Así que la persecución y el sufrimiento fueron inevitables, sobre todo en un ambiente que odiaba el nombre del Señor Jesucristo. En síntesis, lo que tratan estos versículos y el mensaje que Jesús quiere enviarle a la iglesia y a nosotros el día de hoy es que el mensaje de Jesucristo a la iglesia en Esmirna es un llamado a soportar la intensa persecución sin temor alguno, enfatizado que las riquezas espirituales en Cristo superan con creces pobreza, calumnia o tribulación. Porque Jesucristo promete al final una corona de vida y la liberación de la segunda muerte a quienes permanezcan fieles incluso
hasta el punto de dar su vida por el Evangelio. De esto trata esta carta a Esmirna. Veamos lo que dice el versículo 8 y entremos en el tema. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice Jesús. La instrucción es clara para el siervo de Dios Juan. Escribe esta carta y envíasela al ángel que está en la iglesia en Esmirna. Y la presentación de Jesucristo es algo hermoso y es algo que debe de inspirarnos, porque Él se presenta como el primero y el postrero, el que no tiene principio y no tiene fin, el alfa y el omega. Y agrega, el que fue muerto, aunque una mejor traducción diría, el que se dispuso a morir y vivió o resucitó, ese que fue muerto en la cruz y que resucitó y que ahora vive, Él dice estas cosas. Así es que vale la pena poner atención a esta carta. ¿Qué es lo que dice aquel que fue muerto y aquel que al tercer día resucitó con poder y gloria? Él dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Al Señor Jesús no es necesario que le avisen la condición de la iglesia. No es necesario que alguien le comunique al Señor Jesús qué es lo que está pasando en la iglesia, qué es lo que está pasando con cada una de nuestras vidas. Él está activamente involucrado en la vida espiritual de la iglesia. Él está atento qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque su mismo saludo lo dice, que no solamente Él funciona fuera del ambiente en el que nosotros estamos. Nosotros estamos regidos por las leyes de la naturaleza, por la gravedad, por el tiempo, por el espacio. Sin embargo, Él, que es el primero y el postrero, Él no tiene tiempo, no tiene principio, no tiene fin y no está sujeto a las leyes que le ha impuesto al universo. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Es este Dios el que envía la carta a Esmirna. Es este Dios el que está vivo y el que dice estas cosas. Es este Dios, el Dios de Israel, al cual usted y yo glorificamos en esta hora, en este día. Pero ¿cómo es posible que Dios haya muerto y haya resucitado? Bueno, esto solamente lo podemos entender leyendo Isaías y el Nuevo Testamento, porque se está refiriendo al Dios encarnado, al Hijo de Dios. Dios, cuando tomó forma humana y como hombre, entonces Él fue a la cruz, murió y después resucitó con poder y gloria. Como Dios, Él no podía morir, pero Jesús, el sacrificio, Cristo fue el que dio su vida por nosotros. Este Jesucristo que ahora vive y reina en los cielos, y en esa manifestación gloriosa que tuvo con Juan, le dice: dile a la iglesia en Esmirna que yo reconozco su sufrimiento. Y si pudiéramos ponerle un nombre a este mensaje, simplemente pudiera ser carta de Jesucristo a Esmirna. Pero si queremos adentrarnos en el tema, pudiéramos decir: Esmirna, la iglesia que sufre. Esmirna, la iglesia que sufre.
Y en el versículo 9 el Señor Jesús está diciendo: yo reconozco tu sufrimiento, yo conozco tu padecer. Jesús reconoce sus buenas obras, conoce la tribulación y la pobreza de los hermanos en Esmirna. Pero dice el Señor, y está en paréntesis: pero tú eres rico. El Señor Jesús con esta expresión no se está refiriendo a la riqueza material. Es muy posible que por la tribulación, por el sacrificio, muchos de los cristianos en Esmirna hayan perdido sus trabajos, hayan perdido su participación a los gremios, porque los sindicatos de aquel entonces tenían cada uno de ellos un ídolo, un patrono a quien tendrían que rendirle culto. Y si usted quería ser miembro de alguno de estos sindicatos, de alguno de estos gremios, llegado el día de festividad de aquel ídolo, de aquel patrono, usted tenía que ir a adorar y ofrecer incienso en el altar de los ídolos. Era obvio que los cristianos que eran fieles al Señor Jesús no habían aceptado esta forma de culto. Entonces con seguridad podemos decir que no solamente perdieron sus trabajos, perdieron sus riquezas, sus talleres, perdieron los terrenos que cultivaban, y es muy posible que la iglesia sea económicamente pobre. Pero el Señor les dice: pero tú eres rico, haciendo una remembranza a la segunda de Corintios 8:9, donde Pablo claramente le dice a la iglesia: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta iglesia, pobre económicamente, está enriquecida en la gracia y en las bendiciones de Cristo. La riqueza nuestra va más allá de lo económico, de lo que usted pueda tener en el banco. Nuestra verdadera riqueza yace en nuestra confianza en Jesucristo, en que Él provee, en que Él en su gracia y en su misericordia se acuerda de nuestras necesidades. También el Señor Jesús no quiere dejar pasar que dentro de la tribulación que está sufriendo la iglesia sufre blasfemia. Hay una calumnia que se ha levantado por parte de los que afirman falsamente ser judíos, pero no lo son. Y le dice el Señor Jesús a los hermanos en Esmirna: sé que tú estás soportando la calumnia de los que se dicen ser judíos. Cuando el Señor Jesús se refiere a los judíos, se refiere a aquellos que practican verdaderamente el judaísmo, pero también a aquellos que provenían de la tribu de Judá. Y aquí el Señor Jesús está diciendo: estos no son judíos. Quizás provienen de la tribu de Judá, quizás practican un tipo de judaísmo, pero no son verdaderos descendientes de la tribu de Judá, porque no se parecen a su padre David, y sobre todo no se parecen al descendiente más importante de la raíz de Isaí o de David, a Cristo mismo. En otras palabras, el Señor Jesús les dice: ellos no son verdaderos creyentes, no son verdaderos judíos, porque no hacen las obras de un creyente. ¿Qué es lo que están haciendo? Los judíos rechazan a los cristianos, aunque sean sus connacionales, aunque sean sus hermanos de raza, pero los rechazan por ser cristianos. El judaísmo en el primer siglo contaba con el respaldo y el apoyo del gobierno romano. Había un tratado en el primer siglo que los judíos no tenían que rendir culto al emperador, estaban exentos de los impuestos y de las ofrendas al emperador.
Los judíos cristianos trataban de refugiarse bajo esa sombrilla de protección, pero claramente los judíos estaban yendo a los tribunales romanos, ante las autoridades romanas, acusando a los cristianos de no ser parte de ellos, ser considerados como una secta que afectaba la vida grecorromana del primer siglo. Por eso es que el Señor Jesús está ofendido, está enojado y dice: tú estás soportando la blasfemia de los que se dicen ser judíos, pero mira, no lo son. Ellos son sinagoga de Satanás. Las obras de ellos no son las obras de Dios. En Apocalipsis 3:9 dice: he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Claramente vemos en el contexto de Apocalipsis que estos judíos, en vez de formar una sinagoga judía, estaban formando una sinagoga que adoraba a Satanás. Lo adoraban a través de sus acciones, porque negaban a Cristo, acusaban a sus hermanos de ser cristianos y los acusaban mintiendo. Esta era la blasfemia que estaban recibiendo la iglesia en Esmirna. Pero algo que no vamos a encontrar en esta carta, a diferencia de otras, es que aquí no hay ningún reproche. Esmirna es una de las dos únicas iglesias en el libro de Apocalipsis que no recibe crítica ni reproche alguno. Esto destaca entonces su fidelidad espiritual a pesar del sufrimiento que están viviendo. Versículo 10. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de escribir esta carta? El propósito lo vamos a encontrar en el versículo 10. Le dice el Señor Jesús a los creyentes en la ciudad de Esmirna: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. ¿Cuáles son estas cosas que van a padecer? Dice: he aquí, pongan atención, el diablo ha de enviar a algunos de ustedes a la cárcel. El diablo no se va a quedar tranquilo y va con sus mentiras a procurar que el gobierno romano tome a algunos de ustedes y sean arrojados en la cárcel. El propósito que yo voy a permitir que ustedes vayan a la cárcel es para que su fe sea probada, dice el Señor. Y tendrán tribulación, aflicción de 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bendito sea el Señor. Si algo tomamos de esta carta, va a ser este versículo 10, hermanos. Una mejor traducción diría: deja de tener miedo. Ya no tengas miedo. Haz a un lado el temor que tienes por las cosas que van a venir. Deshazte del miedo, del temor que tú tienes por aquellas cosas que vas a padecer. Y el Señor Jesús les aclara qué es lo que van a padecer, queriendo dar a entender que el Señor Jesús está consciente de lo que pasamos. El Señor Jesús está consciente de nuestras tribulaciones, de nuestras dolencias, de nuestras enfermedades. Él está consciente si en el trabajo por tu fidelidad a Cristo eres señalado, eres vituperado o eres despreciado. Esto no está pasando desapercibido a la vista del Señor Jesús. Él está consciente, Él mira tu situación y Él te dice: no tengas miedo, no tengas temor. Aquí vemos a cristianos que han sido fieles hasta este momento. No hay ningún reproche para ellos. Pero si algo tenían que superar, si algo tenían que vencer,
es ese temor que todavía les acompañaba. Y aunque el tiempo, hermanos, en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo de paz, es un tiempo, hermanos, de armonía, porque aún la primera carta del siervo de Dios Pedro habla a la iglesia del primer siglo, la cual sufría, la cual era perseguida. A muchos de ellos los ponían en la cárcel, algunos de ellos tenían que dar su vida por Jesucristo. Pero el día de hoy vivimos en tiempos mucho más tranquilos. Gracias a Dios. Vivimos en un país donde nuestra religión no es solamente tolerada, sino se supone que es la religión principal. Por lo tanto, hay libertad de religión, hay libertad de asamblea, hay libertad de que usted se pare en la esquina y diga que Jesucristo vive y reina para siempre. Entonces, si la iglesia del día de hoy no se puede comparar con la iglesia que estaba en Esmirna en el primer siglo y que estaba sufriendo la tribulación, la pobreza y la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran, ¿cómo esta carta puede ser relevante para usted y para mí el día de hoy? Usted no está pasando por tribulación. A usted nadie lo está mandando a la cárcel por ser cristiano. Entonces, para que esta carta sea relevante para nosotros, podemos decir que la tribulación para nosotros son las tentaciones. Es un tipo de tribulación. Y podemos ver en el versículo 10 entonces un llamado a la perseverancia. Así como Jesús está haciendo un llamado a que los cristianos en Esmirna que sufren perseveren sin darle su espalda a Él en este día está haciendo un llamado a nuestros corazones a perseverar en la sana doctrina, a perseverar en las oraciones y en las reuniones de la iglesia, a que bajo las presiones de la cultura, de los compañeros de trabajo, de los patrones en los trabajos, usted se mantenga fiel a sus principios cristianos. Quizás el día de hoy no está siendo usted azotado, golpeado por ser cristiano, menos encarcelado por ser cristiano, y que yo sepa, en este país no le han dado muerte a alguien por ser cristiano. Gracias a Dios por ello. Pero entonces, ¿por qué la iglesia también se debate en su fidelidad a Cristo? ¿Acaso va a ser necesario que venga la persecución? ¿Será necesario que la iglesia pase por un tiempo de tribulación para que nuestro amor por Cristo, la llama del amor por Cristo se vuelva a iniciar en nosotros? ¿Por qué le cuesta a la iglesia cristiana del presente ser tan fiel al Señor, a sus principios cristianos? Es que el mundo compite con Cristo. Es que por una parte nos encontramos, así como los hermanos en Esmirna, recibiendo los embates del mundo, y por otra parte los golpes de nuestra propia carne. Los deseos de nuestra carne golpean a nuestra fe. El mundo que quiere tomarnos presos golpea a nuestra fe, y nuestra fidelidad a Cristo muchas veces se ve tambalear. Tenemos temor de comportarnos como verdaderos cristianos en nuestro trabajo. Tenemos temor de marcar una línea clara que nosotros no pasamos como cristianos, que mis hermanas no pasan como cristianas en sus trabajos, donde ellas laboran, en su escuela, donde ellas viven. Pero dice el Señor Jesús en esta hora: deja de tener miedo de lo que la gente piensa de ti. Haz a un lado el temor de la aprobación del mundo.
y busca la aprobación de Dios. Que la iglesia del presente, que no está pasando tribulación, ni está sufriendo la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, pueda vencer al mundo y pueda vencer su carne, pueda vencer ese temor y sea fiel a Jesucristo. Porque la persecución que venía en el primer siglo venía de Satanás y no de parte de Dios. Satanás, el diablo, hará que los creyentes sean encarcelados e incluso asesinados. Pero el día de hoy está trabajando por medio de la cultura, para que el cristiano no muera físicamente, pero mate su fe, mate su confianza en Jesucristo. Y empieza a seducir al pueblo de Dios de poco en poco. Y cuando ya nos damos cuenta, es demasiado tarde. Por eso el Señor lanza una advertencia en Apocalipsis 3:10. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Y esto va a ser para probar a los que moran en la tierra. Si has guardado la palabra. Amado hermano, que cada vez que usted y yo venimos a este lugar a escuchar la palabra del Señor, no solamente la escuchemos, sino la retengamos, la hagamos nuestra, la pongamos en práctica y perseveremos en ella. Porque haciendo así seremos librados de la tentación que ha de venir al mundo. Y hay una grande recompensa. La recompensa es la corona de la vida. Le dijo el Señor a los hermanos en Esmirna: sean fieles, sufrirán por 10 días, serán arrojados a la cárcel, pero no se desesperen. Sí, la gente nos señala el día de hoy. La gente te va a cuestionar, amada hermana, por tu atuendo, por la cubierta sobre tu cabeza. Inclusive porque doblamos nuestras rodillas ante la presencia de Dios. Porque no hablamos como el mundo habla. Porque no nos comportamos como el mundo se comporta. Porque no participamos de las fiestas que el mundo participa. Y por todo eso seremos señalados, despreciados. Pero el Señor Jesús nos dice en esta hora: sé fiel y si es necesario hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Para quienes superen el sufrimiento y permanezcan fieles, la promesa es la corona de la vida. Esta corona simboliza la vida eterna y la gloria con Cristo, hermano. Nuestro sufrimiento es temporal aquí en la tierra, pero nuestra ganancia es eterna en la gloria de Cristo. Por eso es que en 1 Corintios 9:25 el apóstol Pablo le dice a la iglesia: y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, dice, a la verdad, para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Y agrega: así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, dice Pablo, yo mismo venga a ser reprobado. El siervo de Dios Pablo está preocupado que si no somete su vida entera a Cristo, si su vida no refleja lo que sus palabras han expresado cuando él dijo: Jesús es mi Señor y Salvador. Si la vida del apóstol Pablo no refleja esa sumisión a la palabra de Cristo, dice: no sea que yo, habiendo predicado a otros,
yo mismo sea reprobado, descalificado de la carrera. Esmirna era una ciudad también famosa por unos juegos deportivos que había ahí, unos eventos deportivos. Y al ganador de estos eventos se le daba una guirnalda. Se le ponía, como en Corinto, una diadema de hojas y flores. Y Pablo dice, esa corona que recibe el ganador va a casa y la cuelga, pero al rato se marchita, se seca, se pudre, se desmorona. Pero la promesa que ustedes tienen de parte de Cristo es una corona de la vida eterna y de la gloria eterna con Cristo. Luchen por obtenerla. Apocalipsis 17:14 dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Bendito sea el Señor. El día en que Cristo retorne para pelear con sus enemigos, ellos pelearán contra el Cordero, pero no podrán vencerlo, porque el Cordero es el Señor de los señores. El Cordero vencerá a sus enemigos. Y los que venimos con Él hemos sido llamados, reconocidos como fieles servidores de Jesucristo. Esta es parte de la corona que recibiremos. Versículo 11. El que tiene oído, oiga. No solamente tenga la facultad de escuchar la voz de Jesucristo en esta carta. Escuche lo que Cristo dice, pero ponga atención a lo que está diciendo el Señor. Escúchelo, entiéndalo, acéptelo, hágalo suyo, practíquelo. Porque ahora el mensaje es a todas las iglesias. Ahora el mensaje del Espíritu Santo es para que todas las iglesias salgan vencedoras en el primer siglo y en este siglo, a que nos deshagamos del temor que nos impide de servir al Señor y de agradarlo como Él merece que lo agrademos. Que dejemos de tener temor por lo que la gente piensa de cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, de las fiestas a las que dejamos de ir y las actividades a las cuales dejamos de participar. No tengas temor de ello, iglesia del Señor. Si tienes oído para escuchar este mensaje, oye lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. El que venciere, el que se mantenga fiel hasta el último, el que no dé su pie marcha atrás, el que no le dé la espalda al Señor, el que no comprometa sus principios cristianos, a este, dice el Señor, este no recibirá daño de la muerte segunda. Este será librado de la muerte segunda. En Cristo tenemos la seguridad de la victoria sobre la segunda muerte. Todos los que estamos vivos moriremos un día. Esa es la primera muerte. Todos tenemos que morir. Pero la segunda muerte es que después de la resurrección, un gran grupo de humanos, de personas, de almas, tendrán que pasar por la segunda muerte, por el lago de fuego ardiente, por el castigo eterno. Amado hermano y amigo que nos escuchas, el infierno no es un mito, no es un cuento de hadas. El infierno es una realidad. Apocalipsis 20:14 dice: y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es en el lago de fuego ardiente. El mensaje a la iglesia de Esmirna es que debe permanecer fiel a pesar del sufrimiento, porque Dios está en control de la situación y las promesas del Señor son confiables. Jesucristo nunca ha dicho que al serle fiel evitaremos problemas. Jesucristo nunca ha prometido que al ser fiel a Él dejaremos de sufrir. Lo que Él ha prometido es que Él estará con nosotros en medio del sufrimiento. Él no nos deja ni nos desampara. Y a los que salgamos vencedores, a los que seamos fieles hasta el último, Él nos librará de la muerte segunda. Solo entonces nuestra fe resultará genuina. Si usted se mantiene firme ante sus convicciones bíblicas, si no cede ante las presiones de la cultura, si no cede ante las presiones del mundo, permanezcamos fieles aun cuando es difícil de hacerlo, poniendo nuestra mirada en Cristo y esperando en las promesas futuras del Señor, porque recibiremos grande galardón. En esencia, el mensaje a Esmirna es un poderoso estímulo para preservarnos en medio de las dificultades o en medio de las tentaciones. Nos asegura que Cristo está con nosotros y que su fidelidad nos conducirá a la victoria final y por ende a la vida eterna. El mensaje a la iglesia de Esmirna es un llamado a soportar la intensa persecución, pero sin temor, enfatizando que las riquezas espirituales son mucho más valiosas, mucho más importante que cualquier cosa que podamos obtener aquí en la tierra. Jesús, quien es el primero y el último, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, Él está vivo y Él ha prometido una corona de vida y de la liberación de la segunda muerte a todos los que seamos fieles. El llamado es a permanecer fieles ante la mirada de Jesucristo. Y hay una grande recompensa para todos los fieles, para todos los que nos mantengamos de pie y firmes en nuestros principios cristianos.